¿Qué ha pasado todavía? Ya. Ah. Bien, entonces estamos diciendo que de las especificaciones tenemos estos dos valores, ¿no? Estos dos valores. Ahora, ustedes van a tener por si acaso acá el plano. O sea, imagínense que esto que estoy rayando con el puntero, eso no se puede hacer bien. Este es ρ, este es j omega, por si acaso estamos en plano complejo. Entonces, acá, ¿qué cosa me da a mí como dato? O sea, por eso les decía, en este triangulito, eh, la hipotenusa es omega sub n, y es 4. ¿Qué cosa más tengo? Tengo el ρ, 0,5, y eso saben que es igual a coseno de beta. ¿Estamos de acuerdo? De ahí beta es 60 grados. Con esos 60 grados, yo tengo, miren, una hipotenusa y un ángulo, se conoce todos los valores. Entonces, este puntito, en esta intersección, o sea, ya el resto de los valores ya es cálculos geométricos, trigonométricos, como ustedes quieran llamarlo. Este punto que estoy indicando con el puntero es el punto u ubicación deseada, ¿no? Entonces, con las especificaciones se determina la ubicación deseada. Ese es el primer paso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso estoy utilizando este triángulo, que nuevamente está acá ρ, omega n, omega d, hipotenusa omega n, por si acaso. Por eso yo les había dicho, ese triángulo es importante en esta parte. Ya. El siguiente paso. O sea, hay que seguir ese recetario, nada más. No hay que hacer otra cosa. Se traza, hay que trazar el lugar de las raíces acá, no hay otra. Ya. Entonces, es simple, pues. No tiene ningún cero, tiene un par de polos, un polo en el origen, ¿no es cierto? De acuerdo a esto. Ya está. Volvamos. O sea, primero hemos determinado esta ubicación deseada, no se olviden. Tengo un polo en el origen, acá está, y otro polo en -2, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, de la función, de ahí nomás. Tienen, o sea, del polo de la función de transferencia enlazó abierto. Un polo en el origen, otro polo en -2. Ya estamos. Entonces, estos los voy a tarjar acá. Y luego yo les dije que el diagrama del lugar de un sistema de segundo orden es una cruz. Y el punto de ruptura es en la mitad en -1. Entonces, este es el lugar geométrico de las raíces. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me dice. Traza aproximadamente el lugar de las raíces. Bueno, acá no vamos a poder ajustar. Entonces, ahora vamos a calcular la deficiencia angular. Miren, entonces, ahora, antes de continuar, a mí me pudieran decir en un ejercicio, trazar o diseñar, ¿no? El compensador adecuado. No me van a decir, trace el compensador en adelante. Trace nomás el compensador adecuado. Entonces, para eso yo tengo que fijarme, lo único que tengo que ver es la ubicación del punto deseado, ¿no? Entonces, con respecto al lugar geométrico de las raíces. En este caso, si está a la izquierda del lugar geométrico de las raíces, ¿no? Este punto está a la izquierda. Entonces, de hecho, tiene que ser un compensador en adelanto de fase, por si acaso. Si no me dijeran diseñar el compensador en adelanto de fase, sino diseñar el compensador adecuado. Entonces, la ubicación, o sea, teniendo la ubicación, a mí ya me da una idea de que este tiene que ser un compensador en adelanto de fase.
¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué cosa significa esto también? Ojo, esto va a ser los polos, no deben de olvidarse ustedes, ¿eh? Los polos de la función de transferencia de lazos cerrados de todo el sistema, por si acaso ya con compensador. Eso es lo que... ¿Y en qué consiste? Que va a modificar el lugar geométrico, ya no va a ser una cruz, sino ese lugar geométrico de las raíces con la añadidura del compensador va a irse por acá así, donde estoy indicando el puntero, por si acaso, así. Se va a ir así. O sea, se va a modificar. Y el lugar geométrico de las raíces va a pasar por este punto o ubicación deseada. ¿Y esto qué cosas son? Los par de polos complejos conjugados, ¿no? Por si acaso, ya. Entonces ya hemos trazado el lugar geométrico de las raíces. Ya está. Tenemos que hallar la deficiencia angular. ¿Y cómo hallamos la deficiencia angular? Aplicando la condición de argumento o ángulo, como ustedes quieran llamarlo. Porque el lugar geométrico de las raíces cumple dos condiciones, ya hemos visto. Entonces, no se olviden, las dos condiciones es la magnitud, o sea, el módulo de la magnitud igual a 1. Y el argumento, o sea, el ángulo, GH, ¿qué cosa debe ser? Más menos 180, ¿se acuerdan? Esas son las dos condiciones del lugar geométrico de las raíces, ¿eh? Más menos 180, 2K más 1, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahora la deficiencia angular, dices, entonces, volvamos acá, ¿dónde está? Es esto, nada más. Entonces, en función a ángulo, esto lo puedo representar así, si ustedes quieren, miren. Sería, miren, el ángulo de menos S, hacia arriba va a subir. Menos el ángulo de S más 2, más menos 182K más 1. Con eso nomás con eso se halla. Pero acá estamos olvidando algo. Nosotros, mira, vamos a añadir en cascada. Entonces, este señor también va a tener un ángulo que le vamos a llamar el ángulo de G sub C del compensador. Ahora, generalmente esa es la deficiencia angular phi, ¿ya? Entonces, acá es como esto va a estar, entonces acá tendríamos que poner phi o deficiencia angular, le pondremos phi, pues. Entonces, esa deficiencia angular hay que poner ya considerando el ángulo del compensador. El ángulo del compensador estoy diciendo phi. Entonces, esto sería, pues, a ver. Pero con respecto a qué, ya, no se olviden esto. Phi menos C menos S más 2 más menos 180, 2K más 1, ¿no? Ya. Eso es. Entonces, acá teníamos, por si acaso, el puntero se va cada rato. En pluma. Ya. Acá no se olviden que tenía... Eso que está pasando acá. Está mal mi phi. Menos S, mejor acá. Menos S más 2. Ya.
Más o menos 180, ya. Entonces, el S es esto, por si acaso. Y el S más 2 es esto. Entonces, acá ponemos así, miren, ve. Y, como es el primer ejercicio, ¿cuál es el ángulo? O sea, con respecto a este punto. Entonces, el ángulo es esta, por si acaso. Sería 120 grados. Entonces, acá pongo 120 grados. Ya está. El S más 2, o sea, este con respecto a este punto. Esto es 90 grados. Entonces acá yo puedo trabajar con uno de los signos, ya les he dicho, que este si viene así, el ángulo es positivo, y si el ángulo va así, ¿no es cierto? Antihorario, horario. Entonces puedo trabajar con cualesquiera de los signos nada más, no necesito trabajar con los dos, ¿no? Vamos a trabajar con 180 positivo. Ya. Entonces, ¿cuánto sería acá, phi, señores? Simple, pues, ¿no? Sumo y tanto de ese no. Sería 30 grados, ¿estamos de acuerdo o estoy ya mal? A ver qué dicen, señores. Entonces, ¿qué cosa indica eso? Que el ángulo con el cual va a contribuir el compensador va a ser 30 grados para cumplir con las especificaciones que a nosotros nos están pidiendo. O sea, estamos en esta. Acá. Dice, se calcula la deficiencia angular o el ángulo que va con el cual va a contribuir el compensador, es phi, lo cual lo debe proporcionar el compensador, dice, para que el nuevo valor de las raíces pase por las ubicaciones deseadas, ¿ves? De los polos dominantes del lazo cerrado, ya les he dicho bien claro. Estos son los polos de la función de transferencia del lazo cerrado y ha añadido su compensador. Ya está. Hemos completado el paso 2. Hemos hallado la deficiencia. Debe ser 30 grados, ¿no es cierto? Ya hemos visto que eso debe, ahí está también por si acaso, ¿no? 30 grados. Nos vamos al paso 3. El compensador tendrá esa forma, dice, ya está. El parámetro T fija la posición del cero y alfa, la separación y alfa debe ser menor que 1. Y yo, en este momento yo podría tomar un valor puedo fijar un valor de 0, ¿no? Porque 1 sobre t, por si acaso, es el 0, ¿no? Este es el 0. Y 1 sobre alfa t es el valor del polo del compensador. Ya. Pero saltamos al paso 4. ¿Por qué? No nos están especificando esto. No nos dice cómo va a ser su caso B, su caso B, nada. Como a nosotros no nos especifican coeficiente orostático, hay que hacer lo que nos menciona ahí. Dice, determine la ubicación del polo para que el compensador contribuya al ángulo phi. Ya, está bien. Yo ya sé que ese phi es 30 grados. Si no se imponen otros requerimientos sobre el sistema, intente aumentar lo más posible el valor de alfa. Un valor grande de alfa hace un valor más grande de K sub B. Por lo general es más sencillo usar el enfoque. Bueno, ya. Entonces, nosotros como no nos dan, ojo, no nos dan ninguna especificación, por eso saltamos al paso 4. Como no nos especifican ningún coeficiente o constante de error estático, hay que determinar que la ubicación en C del polo
Contribuye, dice, si no se imponen otros requerimientos. O sea, hay que hacer que el valor de alfa sea lo más grande posible. Entonces, como no nos dan a nosotros ese coeficiente, recalco una vez más, hay que hacer el siguiente procedimiento. O sea, hay que hacer que alfa sea lo más grande posible, ¿ya? Y para hacer que alfa sea lo más grande posible, hay que hacer el siguiente procedimiento. Está acá, ya no necesito. Por eso dice, miren, ¿ah? Como no nos dan ninguna condición de error estático, hacemos que el valor de A sea lo más grande posible. Para lo cual dice se realiza el siguiente procedimiento. No sé si estará aparte. Así está aparte. O sea, significa que este es mi punto, por si acaso, aunque ahí no se especifica, pero es el menos 2, 2 raíz de 3, por si acaso. Es el mismo. Solo que lo estoy haciendo, o sea que este punto es el menos 2 más j 2 raíz de 3, por si acaso. Es el mismo punto, o sea, solamente estoy haciendo para, o sea, lo estoy separando para que mi alfa sea lo más grande posible, ¿ya? ¿Qué dice debemos hacer? Se traza una recta desde el origen al punto deseado, o sea, SP es mi punto deseado, estoy trazando una recta del origen al punto deseado, ya está. Se traza una recta paralela del punto deseado al eje real PA. Ya, una paralela, ya está. O sea que este es paralela con esta, por si acaso. Finalmente, se traza la bisectriz de OPA, que es la recta PB. Entonces, yo tengo OPA. Entonces, este sería la bisectriz. Ah, no, PB. La bisectriz sería esto, por favor. La bisectriz es esta. PB dice, ¿no? Sí. O sea, trazo la bisectriz de OPA, que vendría a ser PB. Ya está. Entonces, como me fui, o, o el ángulo como va a contribuir mi compensador es 30 grados, entonces, ¿qué hago? Debido, o sea, miren, ¿ah? La mitad acá sería 15 grados y la mitad 15 grados. Entonces, de esa manera, esta recta va a cortar en C y la otra va a cortar en D. Y esto que corta en D es la ubicación del cero. Por eso me está diciendo que es menos 1 sobre T. Claro, este lo hago negativo. Y esto que corta en el punto C es la ubicación del polo. Ya está, pues se vuelve geometría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto era? A ver, vamos a de una vez sacar esos ángulos. Esto era 60, ¿no es cierto? 60. Entonces, estos 60, miren, ¿no? Eso ya es geometría, por si acaso, señores. Entonces, ¿cuánto valdría esta bisectriz? ¿Qué no está marcado acá? A ver, ¿cuánto sería esa bisectriz? O sea, necesito calcular acá ángulos para poder calcular la ubicación tanto del cero del polo. Acá se vuelve geométrico, porque yo ya conozco la altura, etcétera, etcétera, ¿no? Conozco, puedo conocer la hipotenusa, entonces en función a eso voy a hallar la posición de C y la posición de D. El de D es el de cero y el de C es el polo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale esa bisectriz? ¿Alguien podría decir, por favor? 60, ingeniero. Ya, 60. ¿Y cuánto valdría este angulito entonces? O sea, este angulito, porque acá se vuelve geométrico. Hasta acá. Sería 45.
O sea, esto, hasta acá. 45. ¿Y esto cuánto valdría entonces? 45. Está mal. A ver, ¿cuánto valdría este angulito? Porque yo necesito calcular este ángulo, porque conozco esta altura, entonces de acá a acá ya se conoce la ubicación del polo. Esto sería igual a esto, pues, 45 grados. Entonces ya se conoce prácticamente la posición del polo. Ahora el otro. En este caso necesitaría conocer este ángulo. Esto. Este ángulo necesito conocer. Conozco este ángulo, conozco esta altura, ya conozco más, le sumo y ya está, pues. ¿No? Sería 60, porque sería este 45 más 15 y este la suma, 60, y ya está, pues. Entonces, de esa manera, acá creo que ya está determinados los valores, por si acaso. ¿Ve? 1 sobre alfa t es 2, o sea, 2 porque, ¿no? De acá, y me está diciendo que este viene a ser 45, entonces 2 raíz de 3, pues. Entonces la posición del polo está calculada. De igual forma, la posición del cero va a ser 2 más este valorcito. Dice que esto es 75, ¿no? Esto sería 60 más 15, claro, 75. Conozco la altura, ya prácticamente se conoce. Entonces, miren, se ha determinado geométricamente. En este caso estamos haciendo esto porque no me están dando, una vez más, no me canso de decir, no me dan ningún coeficiente orostático. Y ya está, pues esta es la posición del cero, esta es la posición del polo, ya está. Entonces voy a tener, o sea, sabemos que mi función de transferencia del compensador es esta. Ya se conoce esto. 2,92. Se conoce la posición del polo del compensador. Entonces, me faltaría calcular este caso C. Y por ahí debe decir algo también con respecto acá en el procedimiento. Ya estamos acá. 4. 5 determina la ganancia en lazo abierto del sistema a partir de la condición de magnitud. Una vez diseñado, verifique que se haya cumplido las especificaciones. De ahí verificaremos. La directriz. Estamos. Entonces, por condición de magnitud, ahora sí, aplicamos ya incluido, por si acaso, el compensador, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, esta es la ecuación característica y por condición de magnitud, ¿no? Entonces despejarían acá la magnitud de todo esto va a ser igual a 1, ¿no? Entonces de ahí despejo el valor de K. K sub C es la magnitud, miren, de todo esto evaluado en la ubicación de ese. ¿Ya? Este es en el punto, hay que evaluar. Entonces acá nomás el módulo de esto hay que sumar, ya se vuelve operación de números complejos. Solamente es la magnitud de todo, por si acaso. Magnitud de S, la magnitud de todas las magnitudes. Todas las magnitudes.
todo eso, ¿ya? De ahí ya ustedes lo evalúan y eso sale 473. Entonces, ojo, ya habría determinado todos. Ya, entonces evaluamos y nos da 473. Entonces ya tendría todo, pues. Este K sub C es 473. Ya está. Entonces, básicamente ahí culmina el diseño del compensador, pero hay que verificar, pues, ¿no? Porque eso es lo que me dice el último paso. Verifique que se hayan cumplido todas las especificaciones. Entonces, acá, por ejemplo, para la verificación yo utilizo Simulink, ¿no? O lo puedo hacer también manualmente, pero para hacerlo más rápidamente utilizo Simulink. Entonces, en esta parte, entonces tengo esto, ya tengo mi función de transferencia del compensador, ¿no? Tengo la función de transferencia del compensador, ¿no? Entonces tengo que analizar. Entonces, estoy en Simulink, estoy dibujando todo esto. ¿Ya? ¿Dónde está? Está todo. Más menos, mi función escalón, mi osciloscopio, y corro ahí. Entonces, acá está el 1. Entonces, básicamente acá, esto sería el tiempo de establecimiento, aproximadamente 3 segundos. Sobrepaso, 20% aproximadamente, porque es 1, 2 menos 1 sobre 1, por si acaso, ¿ve? Este es el MP. Puedo hallar tiempo de pico, etcétera, etcétera, ¿no? Si conozco M sub P, ¿qué cosa? Puedo conocer mi factor de amortiguamiento. Es 0,2 aproximadamente esto. Y esto es igual a E menos rho pi sobre 1, la raíz cuadrada de 1 menos rho cuadrado. ¿Eh? Ya está, se conoce factor, puedo conocer todo. Entonces podemos hacer una comparación con el análisis que habíamos hecho en el sistema original. Por ejemplo, su tiempo de establecimiento era 4 segundos, acá disminuido, ¿no es cierto? Aunque es un poquito menos que 3 todavía. Acá podemos decir que ya es, pero se ha disminuido su tiempo de respuesta añadiendo el compensador, ¿no? O sea, se está mejorando la respuesta en estado transitorio. ¿Qué más? Habíamos hecho el análisis. ¿Qué cosas más podemos verificar? Podemos verificar el KB o el KP, como ustedes quieran llamarlo. Entonces,
en eso consiste el diseño del compensador en adelanto de fase. Hay que seguir nomás esos 5 pasos que tiene el recetario. ¿Eh? Entonces, con esto, inclusive, vamos a verificar, miren, obviamente va a haber un pequeño, porque ¿qué cosa estamos determinando acá? Estos son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Y este es aproximadamente los polos complejos conjugados dominantes. O sea que ese es, esto, ¿dónde está mi? El menos 2, 2 raíz de 3, pues, ¿no? Nosotros habíamos dicho que al inicio, que el polo de la función de transferencia en lazo cerrado es este, ¿eh? Es este valor. Y acá estamos verificando eso también, ¿eh? Obviamente que hay ligeros. Este es menos 2.004, pero el error es casi nada. Igual, porque 2 raíz de 3 me va a dar 3,46. ¿No? Entonces, estos son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Y nosotros hemos dicho que estos son los polos también de la función de transferencia en lazo cerrado. Estamos verificando eso. En eso consiste el diseño del compensador, ¿no? Hallar su K sub C, el cero y el polo que tiene el compensador. Ahora, pudiéramos, en este caso, si fuera mi compensador electrónico utilizando op-amps, o sea, todo eso se halla de a partir de acá, por si acaso, ¿dónde está eso? De ahí, ¿no? Tengo el valor de K sub C, puedo hallar inclusive el valor de alfa, etcétera, etcétera. Ahí estaría verificando todo eso. El valor, o sea, con esos valores, ¿no? 473. Generalmente ustedes en la parte electrónica se asume un valor estandarizado del capacitor, etcétera, etcétera. Eso ya conocen ustedes. R3, este 10K es un valor también estandarizado. 47.3 no es estandarizado. Acá utilizaríamos un potenciómetro si nosotros queremos implementar un compensador utilizando op-amp, ¿no? Entonces se calcula todos los valores. Y acá también estoy verificando el valor de alfa, ¿no? Es 0,535 y estoy cumpliendo que es menor que 1. ¿Qué pasa? Descartar. Ya. Entonces ahí culminaría este primer ejercicio. Vamos a hacer... A ver qué pasó en este. Mi mouse creo que está mal. Sí, el mouse es... se quedó pegado, pero... ¿Qué está pasando? Ah, no, tenemos que cargar otro. Entonces, hasta acá era el... Entonces, hay que cerrar esto.
Entonces vamos a seguir. Ya. Ahora acá me da otro ejercicio. Dice un proceso industrial tiene la siguiente función de transferencia con realimentación unitaria. Se desea diseñar un sistema de control con realimentación unitaria para cumplir con estas dos especificaciones. Menor o igual que 5% y tiempo de establecimiento menor que 1.6 segundos. Entonces, ahora, están viendo que este sistema ya no es de segundo orden, como el caso anterior. Es un sistema de tercer orden. Entonces, para utilizar las fórmulas, o sea, ojo, todas las fórmulas que se han determinado son para sistemas de segundo orden. En este caso, para tercer orden, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? ¿Se puede o no se puede reducir a un sistema de segundo orden? Entonces se ve que acá no se puede reducir a uno de segundo orden, ¿no? 6,92 entre 1 no se va a poder. Entonces las fórmulas a utilizar son aproximadas, por si acaso. Vamos a seguir utilizando las fórmulas de segundo orden, pero con aproximación. Ya no van a ser posibles, o sea, como el caso anterior, que era un sistema de segundo orden. Para eso es esta parte. No se puede reducir, dice, ¿no? O sea, ustedes han visto que sí, en algunos casos se puede reducir un sistema de orden superior a uno de segundo orden. En ese caso, las fórmulas que aplicamos son la más cercana posible. En cambio, en este caso, estamos viendo que no se puede, ¿no? Que no se puede reducir. Entonces, las fórmulas a utilizar serán aproximadas. Para eso era esa diapositiva que ustedes están viendo. ¿Ya? Entonces, primero con las especificaciones. TS, ¿ya? Mientras no me dicen con qué criterio, tengo que utilizar esto. 4 sobre rho omega n. De ahí saco la conclusión de que rho omega n tiene que ser mayor o igual que 2.50. Me da sobreimpulso. Con eso hallo factor de amortiguamiento. Entonces tengo dos valores. Tengo rho 0,69, tengo rho omega n, el triángulo, ¿no? Ya ves, otra vez rho omega n. Conozco factor de amortiguamiento, ubicación deseada, ¿ves? Bueno, acá creo que he utilizado, pero ya. Vamos a... Entonces, primero podemos trazar el lugar geométrico de las raíces de todo esto. Esta sería la función de transferencia en lazo abierto, porque me está diciendo realimentación unitaria. Entonces tendría un 0 en 6,2, un polo en -1, en -2,5, en -7, ¿no? Entonces vamos a suponer que este es... Entonces acá, este es rho, este es j omega, ¿no es cierto? Igualito. Entonces, en la ubicación deseada, me está diciendo rho omega n, o sea, 2,5, ¿no? 2,51 dice que, a ver, 2,50, ya. Acá lo he tomado un poquito mayor, o sea, rho omega n puedo tomarlo en el peor de los casos 2,50. Acá lo estoy tomando en 2,51. Por consiguiente, como este, a ver cuánto es el ángulo, 0 con 0,69 me da el ángulo beta 46,37. Entonces, esta ubicación deseada va a ser, o el punto deseado, menos 2,51 con J2,62. Entonces, ahora vamos a tratar de trazar su lugar geométrico de las raíces. Ahí, a ver, vamos a ver. Este no, de acá es.
2, 5, menos 7, menos 6, 2, ya está. Acá está menos 1, el otro menos 2, 5, acá está el otro polo. El otro en menos 7, el otro menos 6 y 5 acá, ¿no? Entonces el lugar geométrico de las raíces, ya pues, acá voy a tener dos polos adyacentes, acá otra partecita entre menos 6, 5 y 7, ¿no? Entonces, de hecho, en estos dos polos adyacentes va a haber un punto de ruptura. Entonces el lugar geométrico de las raíces es esta que va de verde hasta acá, y, perdón, rojo y verde, ¿no? Entonces el lugar geométrico de las raíces es este. Y este punto también está a la izquierda, entonces es un compensador en adelanto de fase, ¿no? Entonces hay que trazar el lugar geométrico de las raíces ahí para ver dónde queda también el punto deseado, ¿no? Entonces ya hemos trazado y además, vamos a ver. Ahora, a ver, del gráfico anterior me dice omega D, omega N. Ah, ya, pues. Teniendo el punto deseado, esta parte es el omega D y la hipotenusa es omega sub N, ¿no? Como conozco todo, puedo conocer omega N, entonces eso es lo que está mencionando acá, ¿no? 2,62 y omega N 3,62. Hallamos, dice, el ángulo de compensación o la deficiencia angular, ¿no? La deficiencia angular. Entonces la deficiencia angular de acá sería, pues, del ángulo del compensador, por si acaso, ¿no? Más el ángulo de S más 6, 2, etcétera, etcétera, ¿no? Menos S más 1. S más 2, 5. Y menos S más 7. Eso es lo que está ahí, ¿no? S más 7 más o menos 180. Eso es lo que se muestra acá. ¿Dónde está? Acá, a ver. Entonces, eso es que es idéntico. El ángulo con el cual va a contribuir el compensador es 2480, ¿no? Entonces acá ya se vuelve, ojo, ¿dónde está eso? Hay que hallar pues cada uno de estos ángulos, ¿no? Primero será esto. Ah, no, es este ángulo del menos 1, del menos 2, 5, del menos 6, 5 y del menos 7, ¿no? Ya, entonces esto es geometría, ¿eh? Ahí está todo, si ya lo verifican ustedes como repasando. Entonces, la deficiencia angular o el ángulo con el cual va a construir el compensador en adelanto de fase es 24,80 grados. Ahora, sabemos que el compensador en adelanto de fase tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Entonces dice otra opción, o sea, me estoy saliendo un poquito del recetario. Otra opción dice es elegir primero la posición del cero, ¿eh? Como yo conozco la posición del cero, ¿no? Conozco el punto deseado. Y no hay que olvidarnos que este ángulo 2480, que es la deficiencia angular,
es el ángulo que va a formar tanto el cero y el polo, y eso es lo que me dice por acá, ¿ve? Ah, no, ya está pues en la otra. Entonces no deben de olvidarse eso. La deficiencia angular es el ángulo que va a formar estos dos, la posición del cero y el polo del compensador. ¿No es cierto? Es el ángulo que va a formar. O sea, ahora, por eso dice, en este ejercicio me voy a salir un poquito del recetario eso, o del procedimiento que tenemos para calcular el compensador en adelanto de fase. Ya. Entonces, vamos a elegir primero, dice, el valor del cero. Por ejemplo, si me ocurre un valor 7. Ya. O sea, este es mi punto deseado. Está todos los valores que ustedes. Entonces, ahora vamos a ver. Miren, estoy diciendo 2480 es el ángulo. Entonces, yo voy a ponerlo, dice, la posición del 0 en 7. Por eso lo estoy poniendo acá en un círculo grandazo, o sea, acá. Y la posición del polo, acá. Arbitrariamente lo estoy ubicando, por si acaso. Pero yo sé que el ángulo que va a formar el 0 y el polo es 2480. ¿No? ¿Ve? Entonces, si yo conozco la posición de esto, ya se conoce pues este ángulo, ¿no? Perdón, ese valor del polo. ¿Ve? Y yo sé este ángulo, entonces para eso se vuelve geométrico. Por eso dice, si pongo el 7, entonces acá se está haciendo esos cálculos, ¿no? Acá está la posición del 7, está la posición del polo, este es 2480, y los demás se ha sacado de los datos que se tienen. Entonces, de acuerdo a eso, el polo se va a ubicar en 29.83, ¿no? Ya. Podemos hallar el caso C porque ya conocemos por condición de magnitud. En el punto o ubicación deseada. Caso C 16.42. Ya. Entonces ya tenemos el valor del caso C, la ubicación al cero y el polo. Ahora dice otro también al compensador le llaman nomás regulador, ¿no? Ahora por eso, o podríamos decir este compensador o este regulador es realizable y su acción de control dice es más moderada. Este proceder da lugar a toda una familia de reguladores según elijamos la posición del cero. Ahora, hace un análisis de esto, ¿no? Yo podría haber puesto esto en cualquier lugar, ¿no les parece? Yo podría haber puesto en 5 la posición y este ángulo de 2480 es con el cual va a contribuir mi compensador, ¿no? Entonces, se hace un análisis acá. Puedo haber puesto en 4, en 4.5, 6.5, ¿no? O podía haber puesto por eso ese es el análisis que se hace, ¿no? Cuanto más alejado elijamos el cero, más próximo será el comportamiento al cero ideal. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros ponemos 7 igual a 16, el polo dice va a caer en el infinito, entonces ya no es un valor finito. Nosotros siempre buscamos valor finito, por si acaso. Mire, cuanto más alejado, por eso esto quiero que lo entiendan así. La posición, ese 7 yo podría haber elegido más acá, pero me está diciendo si es 8 o 16 ya mi polo va a caer en el infinito, entonces no es posible, ¿no es cierto?
Entonces, ese análisis se está haciendo acá. ¿Ve? Cuanto más alejado, el cero ya se va a volver ideal, ¿no? Entonces, con Z816, el polo cae en el infinito. Entonces ya no... Por eso dice en general la versión real, valores bajos de Z, tiene como ventajas y desventajas. O sea, las ventajas son lo que están marcados acá con positivo y las desventajas con negativo. Entonces dice, si el valor de Z también es pequeño, va a tener menor reacción de control, menor sensibilidad a ruidos. Su desventaja, dice, va a ser más influencia del cero en la dinámica del sistema. Involucra, por tanto, un comportamiento más oscilatorio y peores características dinámicas, principalmente sobre oscilación o sobre impulso grande, ¿no? Ese es el análisis que se está haciendo, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí, eso sería la función de transferencia, ¿no? Ya del enlace abierto, ya incluido su compensador. Ya. Ahora podemos aplicar un escalón unitario y ver qué pasa, ¿no? Acá no estamos utilizando Simulink, sino estamos dando un programita de 4 líneas, el numerador, denominador. Bueno, el tiempo es, voy a analizar de 0 a 10 segundos y le aplico su escalón. Entonces, ¿qué están viendo ustedes ahí? ¿Eh? Que no va a sobrepasar el 1, no hay sobreimpulso, ¿no? No hay sobreimpulso. Y se va a estacionar en 0,8. Eso significa no llega al 1. Entonces, esto es error en estado estacionario aproximadamente de 20%. Y a mí no me ha especificado ningún error en estado estacionario, ¿no? Entonces, el controlador no resuelve el problema, ¿no? Porque en este caso mi compensador en adelanto de fase va a tener problemas, ¿no? Está lejos, tiene un error grande, ¿no? Por eso dice, en el gráfico se puede apreciar que el controlador o compensador en adelante de fase no me va a resolver el problema. O sea, tiene alto error en estado estacionario, ¿ve? Entonces, de repente un compensador en atraso de fase puede. O de repente, ningunos. Necesito ambos. Un controlador atraso adelanto, ¿no? Entonces, ese es el análisis que estamos haciendo. Ojo, acá mi compensador en adelanto de fase, no va a poder cumplir con todas las especificaciones, porque a mí me está diciendo las especificaciones, a ver, sobreimpulso, 5%, menor o igual, tiempo de establecimiento. A ver cuánto era el tiempo de establecimiento según esto. A ver, vamos a ver. Menor o igual que 1,6 segundos. Tampoco. Aunque de repente casi 2 segundos es el tiempo de establecimiento, pero no voy a poder cumplir con las especificaciones con un compensador en adelanto de fase. Eso me demuestra este gráfico. ¿Ya? Vamos a ver otro ejercicio. Dice, considera el sistema de la figura siguiente. Diseña un compensador de adelanto tal que los polos dominantes se ubiquen. A mí ya me está dando, al darme los polos dominantes, a mí ya me está dando el punto deseado o ubicación deseado, por si acaso. Acá me está dando la ubicación deseada, ¿no? O punto deseado, o dónde voy a ubicar. Y este es un sistema de segundo orden, ¿no? Entonces,
otra cosa. ¿Y esto qué cosa tiene que ser? Los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, incluido ya su compensador, por si acaso también, ¿ve? Eso tienen que pensar. O sea, a mí me están dando como dato que este dato que me dan, ¿no es cierto?, es la ubicación deseada. ¿Ya? Ahora, entonces, tendríamos que... A ver, vamos a ver cómo está hecho esto. Ahí está la gráfica. Ahí. Entonces hace un análisis del sistema original también acá. Si omega sub n es raíz de 2, rho es 1 sobre raíz de 10, su tiempo de establecimiento es 4 segundos, etcétera, del sistema original. ¿Ya? O sea, me olvido del G sub C, hago un análisis. Entonces, ahí rápidamente puedo determinar su tiempo de establecimiento, 4 segundos, omega sub n, su factor de amortiguamiento. Entonces, el diagrama del lugar de las raíces es simple, ¿no? ¿Cuánto es? O sea, eso que está en la parte superior me está diciendo que es lo mismo que esto. Es como si yo sacara acá factor común 0,5, ¿no? Y se vuelve esto, es lo mismo. Entonces, para trazar su lugar geométrico de las raíces, uno en un polo en el origen, el otro polo en -2, y eso es lo que está acá, ¿no? Acá está, vamos a suponer que este es 0, acá está -2, y esta es una cruz en la parte central. Si ustedes trazan, o sea, siguiendo el procedimiento para trazar, van a encontrar esa cruz. O sea, un sistema segundo orden tiene, y a mí ya me está dando esta ubicación deseada, ¿no? Con esto. O sea, al decirme que la ubicación de los polos dominantes en lazos cerrados, se supone, incluyendo el compensador, debe estar ubicado en ese valor, ¿no? Entonces, para mí, esto debe ser los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, incluido su compensadora. No deben de tener, o sea, siempre deben tener presente eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hago acá? Deficiencia angular también, ¿será? ¿Ya? Deficiencia angular. Deficiencia angular es simple, ¿no? Se supone que va a ser G sub C, por si acaso, o al phi, que le hemos llamado que es lo mismo, menos S más 2, igual más menos 180. Así. Con respecto a la ubicación deseada. Eso es lo que se está haciendo acá. ¿Ve? Entonces, dice, este ángulo debe ser 60, entonces este 120, el otro 90. Entonces, este es el phi o el ángulo que va a aportar el compensador. Eso me indica esto. Ya 30 grados. Ahora, esto es importantísimo. Dice, seleccionamos el 0, o sea, acá. Estoy seleccionando en esta parte. Entonces, y este es el ángulo que va a formar con el polo. Ya está, pues. Conozco esta altura, se conoce todo la ubicación del 0 y el polo. Pero vamos a ver por qué estoy ubicando en -2. A ver, sigamos con el procedimiento después. Ya está, el polo va a estar en -4, entonces esto sería por condición de magnitud, hallo 1.6, miren. 1.6, y la función de transferencia en lazo cerrado con el compensador sería todo esto. Y de esto puedo determinar los polos, y los polos son estos. Miren,
Y estoy verificando efectivamente dónde está. Que estos son los polos, ¿ve? Pero ya ha incluido su compensador. Entonces, ahora, ¿cómo estoy consiguiendo eso? Acá. Esta ubicación es importante porque para que ese polo complejo dominante sea el mismo, yo tendría esto, ¿no es cierto? Al ubicar en el 0 en S más 2, ¿qué estoy haciendo? Estoy eliminando esto. Y eso va a hacer que mi polo deseado o ubicación deseada sea esto. Si no, no voy a poder. ¿Ves? Entonces acá estoy verificando, si no hacía eso, no iba a conseguir esto por si acaso. Entonces, por ejemplo, si yo ubicaba acá o acá en 1, porque se podía haber hecho. No voy a encontrar, esa es la razón por la cual he ubicado el 0 del compensador en esta parte en menos 2. Yo sé que el ángulo que forman, o la deficiencia angular 30 grados, es el ángulo que forma el 0 y el polo. ¿Ya? Entonces, acá estoy verificando eso. ¿Ve? Porque esto ya es, por si acaso, la función de transferencia incluyendo su compensador. Ustedes verifiquen eso. Ahora, de ahí, como es un sistema de segundo orden, a ver, podemos comparar todos estos valores con el sistema original sin compensador. Miren, creo que se ha hecho un análisis previo. ¿Dónde está acá? Está ahí, ¿ve? Acá, esto. Su tiempo de establecimiento sin compensador era 4 segundos. Bueno, eso es lo más importante acá, ¿ve? Ah, no, acá. Su tiempo de establecimiento es 2 segundos. O sea, al añadir el compensador, hemos disminuido su tiempo de establecimiento. Porque el sistema original tiene 4 segundos sin compensador. ¿Ya? Entonces, se ha mejorado la respuesta en este estacionario, estamos verificando. Y vamos a ver una última aplicación del compensador. En adelanto de fase, ejercicio 4, ¿no? Acá también me da un sistema de segundo orden. Para el siguiente sistema diseñado en compensador para cumplir con las siguientes especificaciones, dice RO 05, tiempo de establecimiento. Acá me da el caso B, por si acaso. 10 segundos a la menos 1, eso sí tiene unidad, por si acaso. Pero acá me está dando un valor de K. Me está dando un valor de K. Entonces, dice, para el siguiente sistema diseñar un compensador adecuado. No, casi siempre los exámenes se ponen eso, entonces tengo que trazar su lugar geométrico de las raíces y el punto deseado se va a ubicar acá, ¿no? Acá. Entonces, obvio que porque T sub S es 4 rho omega n. Entonces rho omega n por esa razón es 4. Por eso acá le pongo 4. ¿Qué dato más tengo? 0,5 ya. Este es 60. Entonces, de esa manera, con rho omega n y el rho,
tengo esta ubicación deseada. Entonces es un compensador en adelanto de fase, está a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Porque acá no me dice diseñar el compensador adecuado. Ya está. Y no hay que olvidar que el compensador, ahora, acá estamos diciendo, por su ubicación voy a diseñar un compensador en adelanto de fase. Y no hay que olvidar que el compensador en adelanto de fase sirve para mejorar respuesta en estado transitorio, con ligeras modificaciones en la parte estacionaria. Ya. Yo ya tengo mi punto deseado. Ya está. Ahora, puedo hallar el caso B incluyendo, o sea, sin incluir, por si acaso, a ver, vamos a ver acá. A ver, en esta parte, o sea, quiero hacer un análisis del caso B del sistema original. El sistema original va a tener, ojo, un caso B igual a 10, de ahí puedo poner igual a 40, ¿no es cierto? Ojo, el caso B del sistema original, ¿no? Con esta especificación que a mí me están dando, miren, el sistema original va a tener un cas sub B, o sea, el valor de K, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo acá. K sub B del sistema original, lo puedo tomar como eso, como 10, de ahí me sale K40. Entonces, yo debo pensar siempre que ese K, o sea, al incluirle un compensador en adelanto de fase, va a modificar ligeramente. ¿Ya? Entiéndanlo eso. Entonces, a eso lo veremos finalmente. ¿Ya? Entonces, voy a trabajar con K40. Acá le voy a poner K igual 40. Para el sistema original. Y también para el sistema final. Y después verificaré qué pasa. ¿Ya? Entonces, hallamos, dice, la deficiencia angular, obvio. O sea, la deficiencia angular de acá, pues, ¿no? El compensador, el phi menos S más 4, ¿no? Eso nuevamente se va a repetir. Y eso es lo que me da, ¿no? Menos 120, menos... Acá el phi también es 30, por las especificaciones, ¿no? Casi en la mayoría nos ha dado 30, no siempre es 30, por ser de acuerdo a las especificaciones. Ahora acá dice, voy a seleccionar el 0 en ese menos 4. Acá, por si acaso, yo no voy a estar haciendo en el primer, o sea, como me da K sub B, yo no voy a hacer que alfa sea lo más grande posible. Ojo, que quede primero. Me está dando un coeficiente de error estático. Cuando no me dan esto, sí tengo que hacer el otro, pues trazar, o sea, trazar del origen al punto deseado una recta paralela a la bisectriz. Acá no puedo hacer eso, porque me están dando el K sub B. Ya. Entonces acá, estamos acá, el ángulo es 30 grados. Ahora, a mí se me ocurre en el primer caso, mira, seleccionar la posición del 0 en menos 4. ¿Dónde está mi gráfica? O sea, estoy ubicando en menos 4. Y yo sé que eso es 30 grados, entonces esta es la ubicación del polo, 1 alfa t. Entonces, de esa manera, yo ya tendría... Bueno, acá ya es geométrico, saben que esta altura es conocida, conocen este ángulo, entonces este valor es conocido, va a ser 4 en valores absolutos, 4 más esta distancia, ¿no? Entonces, de ahí sale, del gráfico sale, dice, la posición del polo 8. Entonces tenemos que hallar por condición de magnitud
el valor de K sub C. Nuevamente acá, K sub C sale 1,6. Ya estamos. Tengo la posición del 0, tengo la posición del polo. Ahora miren, voy a verificar el K sub B del sistema final. Porque el K sub B del sistema original es 10. Ahora miren, o sea, con otros, o sea, ustedes se dan cuenta que todo es geométrico, trigonométrico, como ustedes quieran llamar, para el cálculo del 0 y el polo, ¿no? Y finalmente, para allá el K sub C, condición de magnitud en el punto o ubicación deseada, que es esto, ¿no? Entonces de ahí sale K sub C 1,6. Ahora acá dice verificamos las especificaciones, miren. El K sub B, incluido el compensador, es 8. Obviamente que es cercano a 10. Entonces, puedo verificar todo su tiempo de establecimiento es 1 segundo. Miren, estoy cumpliendo con esas cosas. Lo que estaría es modificando su K sub B. ¿Ve? Entonces, lo que hay que buscar siempre es que sea un poquito más cercano al 10, ¿no? Por ejemplo, un 9, un 9,2. Entonces, ¿cómo conseguiría eso? Esto es un trabajo también que ustedes tienen que hacerlo. Ya esto es el segundo trabajo que les he dejado, por si acaso. Entonces, eso es fácil, ¿no? Con la ubicación, o sea, yo puedo haber elegido la posición de repente en -3,5, -3, y analizar qué pasa también con el caso B. Ese es el trabajo que ustedes van a hacer, ¿ve? Mi caso B, en este caso, con la ubicación en el punto -4, me está dando 8. Traten de buscar lo más cercano posible a 10, o sea, para modificar en lo mínimo el valor de caso B. Y eso va a ser por la ubicación del 0 y el polo, ¿no? Entonces, en eso va a consistir. O sea, traten de que el caso B, eso se va a modificar con la ubicación del 0 y el polo del compensador. Entonces, sea lo más cercano posible. Ese es el otro trabajo que tienen ustedes acá. ¿Ya? Para el mismo ejercicio, lo único que hay que modificar es la posición del 0 y el polo. Pero buscando que ese valor de K sub B final sea cercano a 10. A ver, ¿a dónde llegan ustedes? ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a pasar al diseño de un controlador proporcional derivativo, ¿no? Y el controlador proporcional derivativo, por si acaso, tiene esta función de transferencia. O sea, perdón, este es el diagrama electrónico de un controlador proporcional derivativo, ¿no? Tienen R1 con un capacitor en paralelo. Acá, con respecto al anterior, se ha sacado el CSO2, no tiene. Entonces vamos a ver cuál es su función de transferencia del compensador. Es esta. Ajá. Ah, no, este sería G sub C. ¿No es cierto? Esa es la función de transferencia del compensador. O sea, tiene una constante y tiene un T sub D, que le llaman generalmente tiempo derivativo, ¿no? Entonces, todas estas funciones de transferencia son relacionadas al controlador proporcional derivativo. Esto significa que un controlador proporcional derivativo va a añadir solamente 0, porque este tiene un 0, ¿no? Esta forma, ¿no? Es la misma. Cualesquiera de estas funciones son las mismas, por si acaso. En este caso, 1 sobre TD estaría siendo A, etcétera, etcétera.
Entonces no hay que perder de vista. Ahora, para el diseño del controlador proporcional derivativo, hay que seguir el mismo procedimiento que para el compensador en adelanto de fase, porque ambos hacen la misma cosa. Sirve para mejorar respuesta en estado transitorio. ¿Ya? Entonces, ese es su circuito electrónico, esa es su función de transferencia. Ahora dice que el valor de K sub P se determina generalmente para satisfacer requerimiento de estado estacionario. Es un filtro pasa alto. Amplifica los ruidos si es en alta frecuencia, por lo que muchas veces es preferible el uso del compensador en adelanto, ¿no? Ese es la desventaja, que eso puede amplificar ruidos, el controlador PD. No hay problema si el controlador proporcional derivativo dice se obtienen de elementos hidráulicos y neumáticos. Entonces vamos a hacer un solo ejercicio porque, ¿no? Diseñar un controlador proporcional derivativo para el siguiente sistema, me dice, ¿no? Para que cumpla las siguientes especificaciones. Tiempo de establecimiento 2 segundos y factor de amortiguamiento 0,7. Es un sistema de segundo orden también. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a posicionar o buscar la ubicación deseada o el punto deseado con las especificaciones igualito. Tiempo de establecimiento 2 segundos. Factor de amortiguamiento 1 sobre raíz de 2, me dice, ¿no? Sí, está bien. De ahí me sale beta 45 grados. Yo tengo, pues. Entonces, de ahí debo de ubicar. Este era 45, ¿no? Y rho omega n. Esto es 2. De ahí sale este punto de ubicación deseada, menos 2. Entonces, de hecho, la parte, como es 45, 45, el otro, la parte imaginaria también es más J2. O sea, la ubicación deseada o el punto deseado se va a ubicar en menos 2 más J raíz de 2. Y eso va a ser los polos también de la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, el siguiente paso sería calcular la deficiencia angular, ¿no es cierto? Está acá. O sea, esto va a ser mi función de transferencia de mi compensador, no de mi controlador PD, ¿no? Entonces, por eso, este va a tener un ángulo que va a contribuir, menos S más 2, puede ser más o menos 180. Acá le he puesto menos 180. Y vamos a analizar también qué pasa cuando le ponemos positivo, por si acaso, ¿ya? Creo que no hemos hecho ese análisis. A ver. Si esto fuera positivo, vamos a suponer que ustedes ponían esto positivo. ¿Cuánto sería esto? Va a ser 45, ¿no? ¿No es cierto? Va a ser, a ver, sería 180, 225. A ver. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a ver. 4, ¿Cuánto? 405. Ya, 405. Entonces, en ese caso, no puede ser, hay que quitarle un número entero de vueltas. Cuando me sale, o sea, más de una vuelta, hay que quitarle en este caso 405 es más de una vuelta, ¿no es cierto? Entonces hay que quitarle un número entero de vueltas en este caso. ¿Cuánto sería la deficiencia angular? 45 también, ¿no es cierto? Porque sería 405 menos 360 me va a dar 45.
Por cualquiera de los lados se llega a 45 por si acaso, ¿ya? Si fuera positivo, por eso estoy haciendo el análisis, eso. Creo que no hemos hecho eso, ¿no? Hay que quitarle un número entero de vueltas, me va a dar 45. Ya está. Ahora, este ángulo, o sea, es el ángulo que va a contribuir el compensador, no, controlador PD. No se acostumbra a hablar de compensador, compensador. Ya. Entonces, ahora dice, a ver, volvamos acá. Entonces yo puedo ubicar la ubicación del cero en este punto. Yo no puedo ubicar acá. ¿Por qué? Porque el ángulo con respecto a esto sería mayor de 45. Entonces el ángulo de 45 es este. No esta, por favor, sino es con respecto a esto. Este es el 45. Entonces esta es la posición del cero del controlador PD. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo hallaría todos los valores, ya pues de ahí sale 4, dice. Claro, si este es 45, aunque mi triángulo no parece 45, 45, pero este es 2, como es 45, este también es 2, por eso ya este es menos 4, ¿no? Entonces, ya es conocida la posición del cero de mi controlador proporcional derivativo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a acabar esto porque ya estamos sobre la hora, ¿no? El K sub D la tendríamos que hallar con condición de magnitud, está acá, y K sub D dice que es igual a 1, ¿ve? Entonces, yo podría darle las distintas formas que se ha visto acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Eso ya es darle forma, factorizar, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería la forma para poder diseñar, ¿no? O sea, un controlador proporcional derivativo, hallar R1, C1, etcétera. No sé si está esa cosa por acá. Ah, no, ya está ya de frente el análisis por si acaso. Ustedes también vayan practicando esto en su MATLAB, es fácil armar, ya lo hemos visto. Entonces, esto sería, o sea, para ver el análisis nada más ya, para irnos, por favor. Entonces, estoy viendo que se posiciona en 1, entonces, yo podría decir que aproximadamente acá. Eso es lo de malo. Aproximadamente 2.5 sería su tiempo de establecimiento, un poco menor todavía. Sobre pico, es esto. Es pequeño. Entonces, habría que ver si se cumple o no se cumple. Ahí está 2.2 segundos, factor de amortiguamiento 0.67, me dice. ¿Eh? De eso, inclusive lo está diseñando, etcétera, etcétera, ¿ve? Entonces, para para el análisis me estoy ayudando ya acá de Simulink, ¿no? Entonces de ahí estoy viendo cuánto es, si está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿no? O sea, todavía, miren, es aproximadamente 2 segundos, acá, eso, o sea, con 2.2, bueno, hay un error, por si acaso, ¿no? Esas son las especificaciones que a mí me están dando. Entonces, acá, con estos valores, ¿no? Estaría, ¿no? Verificando, ¿no? Entonces, su sobreimpulso, tiempo de establecimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nos vamos a quedar en esta parte. No se olviden
Vamos a detener primero la grabación.